Mis hermanos, buenas tardes, y amigos que también nos visitan hoy y aquellas personas que nos ven desde Zoom. Es un gozo nuevamente estar juntos para seguir adorando y aprendiendo lo que la palabra del Señor tiene que decirnos en esta tarde. Y recuerdo que, no sé si muchos lo saben, pero antes trabajaba como profesor de inglés. Y recuerdo que en una de mis clases me tocó enseñar una lección que se llamaba La mentira como parte de la naturaleza humana. Mentira como parte de la naturaleza humana. Ese era el título de la clase. Y entre muchas cosas que discutíamos en el aula, una de las cosas que discutíamos era que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, los seres humanos mentimos no tanto para proteger a la otra persona, sino para protegernos a nosotros mismos. Muchas veces mentimos porque queremos evitar estar en situaciones incómodas, situaciones vergonzosas de tener que mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad. Y que probablemente esa persona nos rechace o se enfade con nosotros por decirle la verdad. Un ejemplo muy claro y muy común es cuando usted habla con una persona que tiene mal aliento. Y una de las cosas que yo le preguntaba a mis estudiantes era si a ellos le importaba suficiente la otra persona como para decirle, perdona, tienes mal aliento. Y todos estuvieron de acuerdo en que preferían no decírselo por evitar esa situación incómoda de tener que mirar a la persona a los ojos y decirle una verdad, que además iba a beneficiar a la otra persona, porque iba evidentemente a evitar ese problema que tenía, evitando que otros también le criticaran o se fijasen en ese detalle. Pero esta es una situación muy común. Esta es una actitud muy común en nuestra época. Es más, es mucho más valorado ser políticamente correcto que decir la verdad en amor. Y quiero hacer una diferencia aquí, decir la verdad en amor. No es ser justicieros ni criticones, sino hablar la verdad, pero en amor. Y esto es precisamente lo opuesto a lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos enseña completamente lo opuesto a esta actitud. Nos enseña que los cristianos debemos hablar la verdad, que debemos hablar todo aquello en amor y humildad, todo aquello que sea verdadero, por muy doloroso que sea o que suene a la otra persona. De hecho, esto es exactamente lo que encontramos en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos nosotros vamos a ver que el autor tiene una preocupación pastoral, un amor pastoral por las personas a quien les está escribiendo. Un amor que es mucho mayor al temor al rechazo que pudiera experimentar si les dice la verdad. Verdades que pueden llegar a ser dolorosas. Pero este pastor nos muestra esa intención cuando llama la atención y resalta algunas actitudes en su audiencia que no estaban bien. Algunas actitudes y aspectos de su vida que no eran correctos, que estaban mal, que olían feo. De hecho, esta es la razón por la que la carta a los Hebreos tiene tantas exhortaciones. Por eso es que cuando hablábamos hace un par de domingos decíamos que tiene una verdad doctrinal, pero inmediatamente viene una aplicación práctica, una exhortación, una enseñanza, un llamado de atención. Y pudiéramos fácilmente dividir el libro de Hebreos en 6 exhortaciones, en 6 advertencias principales que el autor le hace a su audiencia. Las primeras 2 advertencias ya las hemos visto en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, cuando dice, es importante que prestemos atención a lo que hemos escuchado. Esa es la primera advertencia. Importante que prestemos atención a lo que hemos escuchado. La segunda advertencia la encontramos en el capítulo 3, en los versículos del 7 al 14, cuando dice que ninguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la segunda advertencia que encontramos de este pastor hacia sus ovejas. Y la tercera la encontramos el día de hoy en el capítulo 5, final del capítulo 5 y parte del capítulo 6. Así que hoy vamos a ver a este pastor que no tiene miedo de decirle a sus ovejas algunas cosas que pueden sonar feo, que pueden sonar mal, que pueden sonar como una crítica, como un insulto aún en algunos casos.
Pero no malinterprete la intención del autor. Él lo hace por amor hacia sus ovejas porque se da cuenta que corren un peligro muy grande. De modo que hoy vamos a ver cómo este pastor advierte a estas ovejas acerca de su pereza y su inmadurez. Y en segundo lugar, acerca de la apostasía. Así que, sin más preámbulo, te animo a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos 5, 11 al 6, 12. Pero primero, hermanos, vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe por medio de su palabra. Y que sea Él quien nos muestre y convenza nuestros corazones de las verdades que vamos a escuchar el día de hoy. Querido Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos verdades maravillosas acerca de quién es nuestro Creador, de quién eres tú, mi Señor. Encontramos verdades acerca de lo que tú has hecho, de tu obra, de tu existencia, tu eternidad. Como bien decía nuestro hermano Norville, acerca de tu misericordia que es para siempre. Pero también encontramos verdades que son dolorosas, pero que también son verdades, Señor. Encontramos verdades acerca de nuestra condición como pecadores, como caídos, como rebeldes. Y aún ya conociendo tu palabra, habiendo creído en el Evangelio, verdades acerca de nuestra condición de pereza e inmadurez, Señor. Que muchas veces no nos gusta escuchar. Muchas veces son difíciles de aceptar. Pero no dejan de reflejar la realidad de nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que hoy uses tu palabra por medio de tu Espíritu para guiarnos por medio de esta predicación. Convence nuestros corazones, Señor, el mío el primero, para reconocer las áreas en las que soy débil, pero también para tener esperanza en el glorioso Evangelio de Cristo. Sé tú glorificado, sé tú trabajando en nuestros corazones, afirmando al que lo necesita, exhortando al que esté ocioso, amonestando, Señor, al indisciplinado, pero siendo glorificado en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces el pasaje de hoy, Hebreos 5:11 al capítulo 6, versículo 12. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa.
Lo que leemos en este pasaje, hermanos, son palabras que probablemente ningún pastor quiera decir a su congregación. Porque de entrada pareciera una crítica muy dura hasta el punto de llamar a los niños prácticamente un insulto. Es lo que pareciera de entrada ver qué es lo que está haciendo este pastor hacia sus ovejas. Y quizás para entender qué es lo que está ocurriendo, imagínense que yo llegue aquí el día de hoy y le diga: buenas tardes, hermanos y amigos, he preparado un sermón para explicarles, para predicarles, pero quiero que sepan que ustedes no van a entender lo que yo les voy a decir, porque ustedes son tan inmaduros y tan perezosos que no van a tener la capacidad para comprenderlo. ¿Usted se imagina que yo comience un sermón de esa manera? Vaya introducción tendría. Yo espero, hermanos, que si digo eso, ninguno de vosotros se sienta tentado a volver al Antiguo Testamento para coger piedras y apedrearme. Pero eso es prácticamente lo que está haciendo este pastor hacia su audiencia. Y vamos a ver por qué comienza de esta manera esta exhortación y esta advertencia hacia quienes él ama profundamente. ¿A qué se refiere, en primer lugar, la frase acerca de esto? El versículo 11 comienza diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir, mucho que explicar. Difícil. Pero difícil no porque el pastor o el maestro no tenga la habilidad de explicarlo. Él da la razón de por qué esta enseñanza va a ser difícil. Y la razón es: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. De modo que el problema no inicia en la persona que enseña, sino en quien recibe la enseñanza. Pero ¿cuál es la enseñanza en sí misma? Dice acerca de esto. Para entenderlo, tenemos que leer un poco más atrás, lo que estamos leyendo en el capítulo 5, los últimos versículos. Fíjese lo que dice el versículo 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, esto hablando de Cristo Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Este pastor está preparado para enseñar a esta congregación acerca del sacerdocio de Cristo, de las implicaciones de cómo el sacerdocio de Cristo es mayor al de Aarón, de cómo Jesús traspasó los cielos, nos da una seguridad mucho mayor, mucho más sólida, nos da un socorro oportuno y poderoso para librarnos de la tentación, pero no puede seguir porque hay un problema en quienes están recibiendo la enseñanza. De hecho, hace una pausa en esta enseñanza, porque si usted va en el capítulo 7, fíjese cómo termina el versículo 20 del capítulo 6 y cómo comienza el capítulo 7. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y bendijo, y comienza a desarrollar el sacerdocio de Melquisedec en el Antiguo Testamento. De modo que él no ha terminado el punto del capítulo 5 todavía. Lo que está haciendo es una pausa, una breve pausa, porque sabe que no puede continuar en su enseñanza, a menos que llame la atención a sus lectores y a su audiencia sobre este gran problema que tenían. Esta interrupción es completamente necesaria y con toda la intención de advertirles del gran problema que tenían. ¿Cuál era ese? Versículo 11. Os habéis hecho tardos para oír. Era una condición a la que él estaba llamando la atención a ellos. Es decir, tengo esto, pero ustedes son lentos para escuchar lo que yo les tengo que decir. Ahora, la escucha o el percibir el sonido no es algo rápido o lento, no es algo que yo pueda controlar. De modo que no se está refiriendo simplemente a escuchar lo que se está diciendo. No es como que si usted en su mente puede bajar la velocidad a las palabras que usted está recibiendo, no es eso. El énfasis está en la palabra tardos. La palabra tardos, que se usa 2 veces en este pasaje. Quiero que vaya conmigo al capítulo 6, al final de nuestro pasaje de hoy, versículo 12. Está al inicio de nuestro pasaje, pero también está al final de nuestro pasaje. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Fíjense cómo comienza y termina
con la misma advertencia. La palabra tardos y perezoso en el español es distinta, pero en el griego es exactamente la misma palabra. Y la razón por la que es traducida de diferente manera es porque ambas traducciones son correctas. Yo quiero que usted piense en el perezoso. Y no me refiero a la persona que tiene al lado, me refiero al animal. Si usted ve el animal, el perezoso, este animal, este mamífero, tarda casi el triple de lo que tarda cualquier otro espécimen en mover alguno de sus miembros. De hecho, recibe ese nombre por la lentitud que tiene para hacer los movimientos. Este perezoso, su pereza, su desánimo, su falta de voluntad, le lleva a tener movimientos muy lentos. Aun cuando haya prisa. ¿Usted se imagina un perezoso huyendo de un león? Es imposible. El perezoso no ha dado el primer movimiento cuando el león lo está digiriendo. Esta es exactamente la misma actitud que el autor de Hebreos está describiendo de aquellos a quienes él le escribe. Le está diciendo, ustedes son unos perezosos, son unos lentos que no quieren aprender, que no están prestando verdadera atención, no tienen una preocupación, no son diligentes en su crecimiento, sino todo lo contrario, son lentos, son tardos. Son completamente perezosos. Fíjense cómo los describe. Versículo del 12 al 14. Mire cómo los describe en los siguientes versículos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y fíjese lo que dice, y el que participa de la leche es ¿qué cosa? Inexperto porque es niño. Literalmente en el griego la expresión es un bebecito. Es un niño que no tiene la capacidad de digerir alimentos sustanciosos, sino que necesita un alimento suave, delicado para no dañarle. Ahora, cuando aquí tenemos muchos bebés, y recuerdo hace muchas semanas que hablaba con Sergio y con Cata acerca de cómo ellos están intentando introducir alimentos sólidos para Josué. Y nos explicaban todo el proceso, y era maravilloso ver cómo tenían que tener cuidado, darle un poco para que experimentara con la comida, la tocara, la oliera, y luego, cuando esté listo, poder intentar comerla. Y esta es la condición en la que estaban estos creyentes. Eran tan inmaduros, tan infantiles, que no podían digerir alimentos sólidos. Los llama que tienen necesidad de leche, inexpertos y bebés espirituales. Mucho ánimo, ¿no? Les estaba dando. Ahora usted puede decir, bueno, pero ser un bebé no es un insulto. Cuando uno ve a Miquel por la cámara, cuando uno ve a Josué, cuando ve a todos los bebés de la iglesia, a Elisa, uno dice, pero los bebés son tiernos, son preciosos, huelen rico, tienen la piel suave. Y sí, eso es cierto. Eso es cierto de los bebés que son bebés porque les corresponde ser bebés. Pero ¿qué pasa cuando usted ve a un adulto que se comporta como un bebé? ¿Es igual de bonito? No, llega a ser ridículo. Llega a ser ridículo. Si yo vengo para acá comportándome como un bebé, usted va a decir, pero ya ¿qué le pasa? Es exactamente lo que está diciendo este autor. Dice, después de tanto tiempo que ha pasado, ustedes siguen siendo bebés en la fe. Ahora, es cierto que la Biblia nos llama a ser como bebés en algunos casos, pero no en otros. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20, porque creo que es importante diferenciar esto. La Biblia nos llama a ser como niños en algunos casos, pero nos llama a ser maduros en otros. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar.
Es decir, hay una distinción clara en lo que la Biblia nos está mandando a hacer cuando nos dice que seamos como niños. Y no es el mismo punto que está haciendo el autor de Hebreos. El autor de Hebreos lo está haciendo como un punto negativo. Ustedes son como niños, cuando ya deberían ser maestros. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por el tiempo que ha pasado. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado o cuál es la expectativa de este autor. Tampoco creo que el escritor de Hebreos diga, bueno, después de 1 año tú ya deberías dejar de ser un bebé en la fe. No es el punto cuánto tiempo pase. El punto es que hay una expectativa sobre los creyentes de que tienen que madurar y crecer. Hay una expectativa bíblica para los creyentes. Y esa expectativa es que crezcan y maduren. La Biblia espera que tú crezcas y tú madures. El Señor espera que tú crezcas y madures y aumentes no solamente tu conocimiento, sino tu carácter en base a ese conocimiento. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 del 9 al 10. El apóstol Pablo, expresando su deseo para la iglesia en Colosas, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está hablando de un crecimiento en la capacidad que ellos tenían de comprender la voluntad de Dios. Está hablando de una madurez en el conocimiento de Dios. Y fíjense lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted no espera sabiduría e inteligencia de Elisa. Usted la espera de William, que es su padre. Usted no espera sabiduría e inteligencia de un bebé recién nacido. No, la espera de un adulto que ya ha vivido y que debería llegar a un punto donde ya no se comporte más como un bebé. Los creyentes no podemos quedarnos en este estatus de inmadurez. Estamos llamados a crecer. Hermanos, ¿estamos conscientes de esto? ¿Estamos conscientes de que la Biblia espera que nosotros crezcamos? Que el Señor espera que nosotros maduremos en Él. A ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen bebés. Y de hecho yo tengo una anécdota que ya he contado creo un par de veces con nuestro amado hermano Peter. No recuerdo hace cuánto tiempo fue, pero estábamos hablando en su coche y yo le abría mi corazón acerca de algunas luchas que estaba teniendo en mi matrimonio. Y Peter me escuchaba y me escuchaba y me escuchaba y de manera muy paciente me dijo: ay. Eddie, eres como un bebé. Me dijo: te toco aquí y lloras, te toco aquí y lloras. Hermano, tienes que desarrollar una piel gruesa como un hombre. Hermanos, yo no le puedo... fue un halago aquello. Me sentí tan bien. Mentira. No me gustó escuchar eso. Fue algo que fue difícil para mí aceptar. Pero yo sabía que venían de las palabras de un hombre que me había mostrado que le importaba mi vida lo suficiente como para exponerse a mi rechazo cuando él me dijera la verdad que no quería escuchar. Y eso fue el inicio de un proceso maravilloso en mi vida. Pero tuvo él que decirme la verdad que yo no quería escuchar. ¿Cómo reaccionas cuando alguien llama tu atención con amor, con humildad, con verdadero aprecio, con verdadero interés? Cuando alguien llama tu atención sobre las áreas de tu vida en las que eres inmaduro. ¿Cómo reaccionas, hermano? ¿Tienes una actitud defensiva en la que vas a buscar excusas para tu comportamiento? Como un niño, lo quiero. ¿Vas a estar abierto y responder en humildad, reconociendo que eres débil y necesitas de otros y de la palabra del Señor para crecer y madurar? ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás consciente de que lo que se espera de ti es que seas un cristiano maduro? ¿Estamos conscientes de eso? De que se supone que yo cada día debería aprender más de quién es mi Creador, crecer en mi fe, crecer en mi obediencia, crecer en mi gozo,
para que luego yo pueda guiar a otros a lo mismo. Estamos conscientes de que esa es la expectativa de cada uno de nosotros como creyentes, porque esta no es una carta de un pastor a otro pastor, esta es una carta de un pastor a ovejas. No es que haya ranking en el reino de los cielos, es que cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad. No es solamente trabajo de los ancianos pastores madurar para enseñar a otros, no es trabajo de la congregación ser maduros. Y por eso esta exhortación a ellos. Por eso se les dice, ustedes ya deberían ser maestros, ustedes iglesia, ya deberían ser maestros. Ya deberían tener la capacidad de llegar a un punto en el que puedes enseñar a otros. Y repito, esto no es algo cronológico. No te sientas mal si tienes un año en el Evangelio o si has tenido mucho tiempo en el Evangelio y a lo mejor no has sido enseñado correctamente. No trato de eso. Porque no hay un tiempo. Este pasaje no dice son 5 años o 6 años. No lo está diciendo. Pero habla acerca de la conciencia que debemos tener acerca de la madurez a la que estamos llamados. Y de que cada día deberíamos dar pasos pequeños, grandes, pero firmes, lo que sea, no importa el tamaño, pero que sea un paso firme hacia la madurez. La primera advertencia que este pastor hace a sus ovejas es acerca de la pereza espiritual que mostraban y que resultaba en su inmadurez. La pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos para crecer? ¿Cómo puedo yo crecer y cómo puedo yo ayudar a otros a crecer? Bueno, en primer lugar debemos ser instruidos en las palabras de Dios. Versículo 13 y 14. Fíjense lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hay una palabra clave aquí. A los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El autor está haciendo referencia no solamente a la lectura de la palabra, sino a la aplicación de esa palabra en tu vida. En aquellos momentos donde tú tienes que tomar una decisión, puedes discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto porque estás aplicando la palabra de Dios en tu vida. Si usted tiene que tomar decisión, usted no va a acudir a un bebé o a un niño. Ni siquiera va a acudir a un adolescente, ni a un joven. Usted va a acudir a aquella persona que usted considere que es madura, que ha tenido la experiencia de vida necesaria para ayudarle a ver cuál sería la mejor decisión. Exactamente esto es lo que tiene en mente el autor cuando dice aquellos que por ¿el uso de qué? De la palabra. Somos entrenados en la palabra, aprendemos la palabra, pero no solamente de manera teórica, sino que la aplicamos cuando tenemos que tomar decisiones. Y esa experiencia de vida, esa aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, es lo que nos va a nosotros ayudar a madurar. Usted dice, estoy pasando necesidad. ¿Qué hago? ¿Robo o no robo? Pues usted aplica la palabra de Dios y usted va a ver cómo el Señor le sostiene. ¿Qué efecto va a tener eso en su vida? Usted va a crecer, va a aumentar en su fe, va a ser más maduro. Sabe discernir entre el bien y el mal. Y ese es un ejemplo muy claro, pero hay ejemplos quizás más sutiles que podemos usar. Entonces, en primer lugar, debemos ser instruidos en la palabra, aprender la palabra. Nosotros aquí en nuestro Instituto Bíblico tenemos una clase de cómo estudiar la Biblia. Hermano, apúntate. Ven al instituto. Aprende. Si no puedes, las mujeres de nuestra iglesia están estudiando Primera de Juan, enseñando cómo estudiar y aplicar la palabra de Dios en su vida. Los hombres estamos haciendo un discipulado. Exponte a la enseñanza de la palabra de Dios para que seas instruido en ella. Pero no solamente ahí. Número 2. Fíjense lo que dice el versículo 12. Hace un contraste entre la pereza y lo que es correcto. Versículo 12 del capítulo 6 dice lo siguiente: a fin de que no os hagáis perezosos, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Para crecer, hermanos, en primer lugar debemos ser instruidos en la palabra
y en la aplicación de la palabra. Pero en segundo lugar, debemos buscar modelos de fe que nos motiven a seguir sus pasos. Lo mismo que Pablo dijo a Timoteo: lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles. Pablo estaba poniendo su vida como un ejemplo, no porque Pablo fuese perfecto, sino porque era un ejemplo de cómo correr la buena carrera de la fe y pelear la buena batalla de la fe. Debemos ser instruidos, pero al mismo tiempo debemos buscar modelos que podamos imitar en nuestra vida, que podamos seguir. Quizás pueda haber alguna biografía de un misionero cristiano que puedas leer, que puedas aprender de cómo esa persona vivió su fe en momentos difíciles. Quizás hay hermanos aquí en la iglesia que te pueden motivar a eso, que te pueden decir: mira, yo pasé por lo que tú estás pasando. Pero tenemos que buscar buenos modelos. Modelos que nos inspiren a crecer y a ser pacientes para heredar la promesa. Crecemos siendo instruidos en la palabra, crecemos aplicando la palabra y crecemos buscando buenos modelos para imitar. La pregunta ahora es: vale, yo crezco, ¿cómo ayudo a otra persona a crecer? ¿Cómo puedo tender mi mano a aquel hermano que quizás es más pequeño en la fe, que es un bebé porque le corresponde ser un bebé? A lo mejor es una persona que recién ha llegado a los pies de Cristo. ¿Cómo le ayudo a crecer? Lea conmigo Hebreos 6, del 1 al 3, los siguientes versículos en nuestro pasaje. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La manera en cómo podemos nosotros ayudar a otra persona a crecer es viendo el mismo ejemplo que tenemos de este pastor. Él está exhortando, enseñando, instruyendo, pero no se distancia de ellos. Fíjense cómo él en el versículo 1 del capítulo 6 dice: vamos hacia adelante. Él les dice: sois como niños que no quieren escuchar, sois perezosos, pero tenemos que dejar esa actitud para que vayamos adelante a la madurez. Él se incluye en su propia exhortación. Él se está incluyendo en ese llamado que le está haciendo a ellos a la madurez, porque reconoce que él no ha llegado ya al punto al que ha tenido que llegar. El apóstol Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo al blanco. Lo primero que tenemos que hacer para ayudar a otra persona es mantenernos cercanos y entender nuestra propia debilidad, reconocer que nosotros mismos también estamos en esta carrera hacia la madurez. Puede que mi hermano esté en una etapa diferente de la carrera, pero los dos estamos en la misma carrera hacia la madurez en Cristo. Ahora, es importante entender esta frase que dice: dejando ya el fundamento, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta frase está conectada con el final del versículo que dice: no echando otra vez el fundamento. Es decir, está diciendo: dejemos los rudimentos, pero no es que vamos a echar otro fundamento. Ahora, este es digamos, de los pasajes quizás difíciles de todo el texto, porque él comienza a hablar de ciertas doctrinas que considera básicas, elementales en Cristo Jesús. Él dice: dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, dejando los elementos más básicos, los más necesarios, aquello que él llama leche. ¿Okay? Y de la misma manera que un bebé recién nacido necesita la leche materna como su alimento y sustento, una persona que recién comienza a dar pasos en el Evangelio necesita la leche espiritual, la leche de la palabra, las doctrinas más elementales de Cristo para afianzar esa fe que él ha profesado. Ahora, lo que no podemos hacer es lo que quizás muchos han pensado, de que este texto nos está invitando a no tener que predicar más el Evangelio porque somos personas maduras. A que no necesito ya yo hablar en este púlpito acerca de la cruz de Cristo o de las doctrinas de Cristo porque simplemente ya somos una congregación madura. No es eso lo que está diciendo el texto. El énfasis es en el avance, en el proseguir.
Y hay muchas frases aquí que podríamos nosotros intentar explicar, como el arrepentimiento de obras muertas. Quizás las más difíciles puedan ser la imposición de manos y los bautismos. Pero hermanos, hay muchos puntos, hay muchas opiniones acerca de estas frases. Hay autores que piensan que bautismo lo usaba en plural simplemente porque había muchas personas para bautizarse. Hay otros que pensaban que simplemente se refería a rituales del Antiguo Testamento, pero ese no es el punto. Por eso no vamos a dedicar tanto tiempo explicando a qué se refiere cada palabra, imposición de manos. Simplemente digamos que son doctrinas elementales de Cristo. Los primeros pasos en el Evangelio. Y que este pastor lo que está haciendo es intentando instruirles, digamos, en algún conocimiento más profundo acerca de quién es su Señor. Él compara la leche para los bebés con el alimento sólido para los maduros, pero no nos dice qué doctrina es alimento sólido. Él nos dice, deja de estudiar acerca del Evangelio y comienza a estudiar acerca de la escatología, porque ya eres maduro. No está diciendo eso. Él nos dice cuál doctrina es alimento sólido. Así que no podemos caer aquí en una categoría de eso. Lo que está diciendo es, la actitud de pereza espiritual, tienes que dejarla para seguir creciendo en el conocimiento de tu Señor. Así que en primer lugar enseñamos a otros primero con una actitud humilde, reconociendo que nosotros mismos somos débiles. Y reconociendo que estamos en este camino juntos, en etapas diferentes, pero en la misma carrera. Pero en segundo lugar, ayudamos a otros cuando los enseñamos en la palabra, cuando los instruimos en la palabra, cuando leemos la Biblia juntos, explicamos un versículo que no entienda. Ayudamos a que la persona desarrolle disciplinas espirituales. Ayudamos a que la persona ponga en su vida esos fundamentos de Cristo. Y a partir de ahí comenzar a construir una base. Y en tercer lugar, ayudamos a otros cuando amamos más a la persona que a nuestra comodidad. Y permítame explicar bien este punto, porque no está necesariamente o únicamente en el texto, pero está implícito en toda la carta. Este autor de Hebreos no le importaba tener que decir la verdad a sus hermanos, porque su única preocupación no era su comodidad. A mí no me preocupa lo que ellos piensen de mí. No me preocupa que ellos digan, este pastor le falta amor. Este pastor es un criticón. No juzgues, dice el Señor. No, su preocupación no era lo que pensaran de él. Su preocupación era la vida de aquellos que eran inmaduros y debían ser maduros. Cuando tú amas más a aquel, a tal punto de que te atreves y te expones al rechazo aún cuando intentas hacerle ver su error, de nuevo, con una actitud de humildad y de amor, con verdadera preocupación por su vida, cuando le amas más al punto que te atreves a hacer eso para que la persona verdaderamente crezca, ahí realmente la puedes ayudar. Tu preocupación no es tu comodidad, tu preocupación es la vida de esa persona. ¿Estás dispuesto a desarrollar una relación personal, una relación de intimidad con aquel para ayudarle a crecer? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de invertir en su vida a tal punto de que te ganes la autoridad de decirle, hermano, eres como un bebé? Hay muchas maneras de hacer esto mal. Hay muchas maneras de exhortar a alguien mal. Nuestro hermano Igor el domingo pasado nos enseñaba cómo debemos tratar a cada uno. Pero cuando amonestamos a los indisciplinados, estamos dispuestos a primero caminar con ellos, mostrarles nuestro amor, para que cuando reciban la corrección sepan que viene de una persona que les ama y se preocupa y quiere que crezcan. O queremos estar por ahí diciendo, yo soy el que tiene razón y te digo lo que está mal en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Hay muchas maneras de hacer esto mal, pero hay una sola manera de hacerlo bien, y es mostrando ese amor en la vida de las personas, dejando el temor y exponerte, pero por su bienestar. ¿Cómo crecemos? Siendo instruidos en la palabra, aplicando la palabra, buscando buenos modelos que podamos imitar en nuestra carrera a Cristo, y podemos ayudar a alguien con humildad, reconociendo nuestra propia debilidad, enseñando, instruyendo, pero también pagando el precio de la corrección a otros.
Y el pastor dice en el versículo 3 del capítulo 6, y esto haremos si el Señor en verdad lo permite. Y este versículo 3, hermanos, es quizás una introducción a un paréntesis que parece que hace el autor en este pasaje. Comienza a hacer una segunda advertencia dentro de esta advertencia en contra de la pereza. Comienza a hacer una segunda advertencia, pero es una advertencia un poco diferente, porque va dirigida a otra audiencia. Fíjense lo que dicen los siguientes pasajes, del versículo 4 al versículo 8. Dice lo siguiente, porque es imposible que para los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Para entender estos versículos les voy a pedir dos cosas. Primero, paciencia, y segundo, que vaya conmigo a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 12. Porque estos versículos, hermanos, están enmarcados en un contexto mucho más amplio. Y cuando pensamos en Hebreos, yo quiero que usted piense como si estuviera viendo todo por un microscopio en un pasaje, pero mientras se aleja y se aleja y se aleja, usted va a ver cómo todo esto está conectado. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 12 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté en contra de esa generación y dije, siempre anda vagando en sus corazones. Perdón. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y la razón por la que tenemos que leer esto es porque exactamente el mismo ejemplo del Salmo 95 que está usando el autor de Hebreos aquí es a lo mismo que nos está llamando la atención en el capítulo 6, versículos del 4 al 8. Está advirtiendo ya no acerca de la pereza, sino acerca del pecado llamado imperdonable de la apostasía. El pecado de rechazar voluntariamente el Evangelio, con pleno conocimiento del Evangelio, pero rechazándolo. ¿De qué nos está advirtiendo el autor? O mejor dicho, ¿a quién está advirtiendo el autor en este caso? Yo quiero que usted vea el cambio sutil en los pronombres que el autor utiliza. Fíjense lo que dice versículo 11. Vamos a ir brevemente. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Por cuanto os habéis hecho, vosotros. Es decir, le está hablando a sus lectores. Versículo 1, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Entonces, en primer lugar, se dirige a su audiencia. En segundo lugar, él se incluye con su audiencia en esa necesidad. Pero en tercer lugar, mire lo que dice en el versículo 4. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados. ¿A quién se está dirigiendo? ¿No se está dirigiendo a su audiencia? No le está diciendo vosotros que fuisteis iluminados. Ni está diciendo nosotros que fuimos iluminados. Está diciendo que los que fueron una vez iluminados. Está hablando acerca o haciendo alusión al Salmo 95. Aquellos que recibieron la palabra de Dios, que gustaron el don de Dios, que vieron las obras milagrosas de Dios, que experimentaron las buenas nuevas, pero las rechazaron con toda conciencia. Cuando estaba preparando este sermón, esta parte del pasaje fue la más difícil para mí preparar. Y le voy a explicar por qué. Porque hay muchas cosas en este pasaje que parecieran indicar que la salvación se pierde. Pareciera que el lenguaje está infiriendo
que aquellos que gustaron del Espíritu Santo y recayeron en algún pecado, ya no pueden, ya el perdón de Cristo ya no les es efectivo. Pero hermanos, quiero decirle que eso no es lo que la Biblia enseña. La salvación no se puede perder, de la misma manera que tampoco se puede ganar. Usted contribuye 0 a su salvación. Y usted contribuye 0 a perderla porque no la puede perder. Y estas frases de aquellos que fueron iluminados, aquellos que gustaron del don celestial, no quiero entretenerme allí, sino al hecho de lo que la Biblia sí afirma. Y afirma que hay personas que parecen ser del pueblo de Dios, pero que realmente no lo son. Un caso muy claro, Judas. Aquel que vivió con Jesús 3 años. ¿Usted cree que Judas experimentó los poderes del siglo venidero? ¿Quién vio los milagros de primera mano? Resucitar a los muertos, multiplicación de panes, de peces, curaciones. ¿Quién vio de primera mano al Señor caminar en el agua? ¿Quién estaba en la barca cuando eso se tambaleaba y el Señor dijo, silencio? Y se creó un reposo como nunca antes. Judas estaba allí. Judas experimentó de primera mano el poder del Espíritu Santo en el ministerio del Señor. Judas experimentó de primera mano lo que era convivir con el amor del Señor. ¿Pero era verdaderamente un discípulo de Cristo? No. Esta persona que parecía ser un apóstol terminó perdido. No es que Judas perdió su salvación, es que realmente nunca fue salvo. El apóstol Juan nos dice eso mismo en 1 de Juan 2:19, cuando dice, salieron de entre nosotros, ¿por qué? Porque nunca fueron de nosotros. Es exactamente lo que la Biblia tiene en mente cuando nos llama la atención acerca del pecado de la apostasía. Es exactamente lo que el Señor enseñó en la parábola del sembrador en Mateo 13, versículo 5. Aquella semilla que cayó en tierra con poca profundidad. Al principio dio fruto, pero como tenía poca profundidad, el sol la quemó. Y ese fruto rápidamente desapareció. O la que cayó en espinos y abrojos, donde los problemas de este mundo ahogaron esa semilla. Parecía que iba a brotar, pero finalmente no fue así. Y es exactamente lo que nuestro autor tiene en mente. Fíjense los versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esta exhortación no es para la iglesia. Esta exhortación es para aquellos que están en la iglesia sin ser parte verdaderamente de la iglesia. Aquellos que creen que son parte del pueblo de Dios, pero que están engañados. Aquellos que parecen dar fruto, pero con el tiempo nos damos cuenta que no es un fruto verdadero. La salvación no se pierde, pero con el tiempo podemos ver quiénes son verdaderamente los que son salvos. Y muchas veces las aflicciones vienen, los problemas vienen para limpiar quién es del reino y quién no. Amado amigo, amado asistente regular a la iglesia. Tú que a lo mejor vienes constantemente a la iglesia, pero a lo mejor te estás engañando. A lo mejor ni siquiera eres un bebé en la fe, sino que continúas estando muerto en tus delitos y pecados. Yo quiero exhortarte a que hoy tomes en serio esta predicación. No porque la doy yo, sino porque es la palabra de Dios. Es una exhortación, una advertencia que nos está haciendo a nosotros para que miremos en nuestro corazón y verdaderamente veamos si hay fruto como en esta tierra buena. Si verdaderamente hay marcas que nos pueden dar una garantía de la salvación que tenemos. O si por el contrario, lo que estamos dando como frutos son espinos y abrojos. Pero también es una exhortación para ti que quizás no vienes a la iglesia y has venido hoy por casualidad o
O quizás alguien te invitó o estás conectado por Zoom. La Biblia es muy clara acerca de cuál es el destino del ser humano después de la muerte. Más adelante en el libro de Hebreos vamos a ver que después de la muerte viene el juicio. Y es exactamente lo que va a pasar con estos dos tipos de tierra. Uno va a recibir bendición y otro va a ser quemado, va a ser maldecido. Uno va a ser enjuiciado y otro va a ser justificado. Y esto no tiene que ver con bendición económica, tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con cuál va a ser nuestro destino al final de nuestros días. Así que, amado amigo, yo te animo, te suplico que por favor prestes atención al Evangelio. Que no endurezcas tu corazón. Que no rechaces la enseñanza que Dios te está dando acerca de tu necesidad de Él. Acerca de cómo tú te has revelado, cómo yo me he revelado en contra de mi Creador, pero cómo Él extiende su mano de manera amorosa, con gracia, con perdón. Y que ahora nos pide que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. La pregunta es, ¿cómo sabemos si soy parte o no? ¿Cuál es el fruto que me puede caracterizar como parte del pueblo de Dios? Los versículos del 9 al 12 nos dan 3 frutos principales. Fíjense lo que dice el autor, hablando de aquellos que no creen en el Evangelio, lo rechazan por completamente, pero fíjense que en el versículo 9 vuelve a dirigirse a su audiencia y dice: pero en cuanto a vosotros, dejando claro que no estaba hablando de vosotros en estos versículos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, sabemos, hermanos, que vosotros sois creyentes, aunque les estamos exhortando de una manera dura porque siguen siendo inmaduros. Pero sabemos que son creyentes. ¿Y cuáles son las 3 evidencias que nos da este pasaje acerca de la certeza que pueden tener estos creyentes acerca de su salvación? El siguiente: porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora, la salvación no es por obras y no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, Dios ve el fruto que está produciendo su palabra en vuestras vidas. Dios ve que el fruto de su palabra produce amor en ustedes hacia su nombre. La primera evidencia de la salvación es: ¿amas a Dios? El Evangelio básicamente es eso. Deja de amarte a ti mismo, deja de ser tu propio Dios, deja de adorarte a ti, para que todos tus afectos, tus pensamientos ahora se deleiten en Dios. Para que ames su nombre, su gloria, su voluntad y no la tuya. Te pregunto, ¿amas a Dios más que a ti mismo? Esa es la primera. En segundo lugar, dice: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, quiero ser muy enfático en esto. Si amas a Dios, tienes también que amar aquello que Dios ama. Y el objeto del amor de Dios es su pueblo. Si amas a Dios, tienes que amar y servir a los santos. Ahora, esto no es un mandamiento que nos está dando en este momento. Lo que la Biblia está diciendo es, este es un fruto que el Señor está viendo. Y por eso yo estoy convencido de que ustedes son creyentes. Amor a Dios y amor y servicio a los hermanos. Y finalmente, versículo 12. Versículos: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. La tercera característica de una persona que salva es la perseverancia. Y esto ya lo hemos dicho muchas veces en la carta a los Hebreos. La perseverancia. Y fíjense por qué debemos perseverar. Para plena certeza de la esperanza. Es decir, persevera en tu amor a Dios y persevera en tu amor y servicio a los santos,
para que por medio de esa perseverancia tengas plena garantía de que verdaderamente la palabra de Dios ha producido en ti buen fruto para salvación y bendición. 3 marcas claras: amor a Dios, amor a su pueblo y perseverancia hasta el fin. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, que nos ayude a tener una actitud humilde para reconocer las áreas en nuestra vida en las que somos niños, dispuestos a ser instruidos para crecer, pero que también nos dé una actitud humilde para enseñar e instruir a otros. Y que todo esto lo hagamos con la plena convicción de que lo hacemos para la gloria de Dios, porque amamos su nombre, amamos a su pueblo y porque perseveramos hasta el final. Oremos. Padre, gracias por tu palabra nuevamente, Señor. No nos cansamos de darte gracias, porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, vemos la gran sabiduría que hay en tu mente. Vemos la verdad de una manera tan clara, Señor, porque tú en tu misericordia nos la revelas. Y yo quiero pedirte, Señor, que estas palabras no caigan en oídos sordos. Que estas palabras no sean ignoradas ni endurezcamos nuestro corazón en contra de ellas. Danos una actitud humilde para reconocer nuestra inmadurez, pero también para reconocer que aunque somos o estamos en una etapa diferente, seguimos necesitando de correr esta carrera hasta el final. Ayúdanos a comprender, Señor, que no hemos llegado aún al punto al que debemos llegar, sino que seguimos avanzando poco a poco hacia la madurez en Cristo. Pero también danos amor por tu nombre, Señor. Danos amor por tu nombre para amar a aquellos a quienes tú nos amas. Y que sea este amor el que nos lleve, nos impulse a servirnos los unos a los otros, desarrollar relaciones profundas, reales, en las que podamos rendirnos cuentas, en las que podamos confiadamente abrir nuestro corazón con tu cuerpo, Señor. Para que sigamos creciendo. Pero te pido también, Señor, por aquellas personas que no te conocen, que a lo mejor han asistido mucho tiempo a la iglesia, pero verdaderamente no te conocen. O aquellas personas que vienen por primera vez. Te pido, Señor, que ellos puedan ver por medio de tu iglesia, tu evangelio. Que puedan ver cristianos maduros, no bebés. Que no haya queja en contra de tu pueblo, sino todo lo contrario, que por tu pueblo tú recibas adoración de tu nombre. Como dice tu palabra, que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre. Ese es nuestro deseo, Señor. Y eso es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.